decir de toda la experiencia que hemos vivido es que solos, individualmente, no mucho se consigue nada. Posiblemente algún esfuerzo tendrá la sobrevivencia de ustedes y de la familia. Pero cuando vamos un poco más allá, cuando queremos que realmente haya cambios, que haya justicia, queremos transformar también y abrir espacios nuevos para nosotros mismos en vida y para nuestras generaciones, porque no siempre se van a quedar, muchos no van a quedarse acá, siempre quieren regresar, pero se quiere contribuir en algo. Y eso es un esfuerzo, como digo, así solos, es difícil. La única forma es estando así, conjuntamente unidos, lo que es posible conseguir. Yo sé que aquí cada quien puede sobrevivir con sus esfuerzos propios en el sentido individual, en el sentido familiar, pero como para asumir como país se requiere de entendernos de manera más amplia, ampliar nuestras familias, o sea, la frontera del núcleo familiar, ampliar un poco más con otros más entre amigos de la misma ciudadanía, que podamos ir avanzando en conjunto. Y por eso digo, me alegra y es un esfuerzo, yo sé, llegarnos a entender, conocernos un poco más también. Por otro lado, nosotros también hemos tenido que vivir en estas mismas condiciones. ¿Para qué voy a hacerles historia de lo que hemos tenido que pasar durante todos estos 523 años, de todo lo que vivió los pueblos? Pero lo que sí puedo decirles es que nosotros no nos hemos querido aislar, tampoco nos hemos querido imponer, pero sí hemos buscado cómo hacernos entender conjuntamente, aún siendo diferentes, pero reconociéndonos y respetándonos mutuamente. Y desde ese lado, aportar en este cambio del país. Porque en nuestro país tenemos cimientos originarios, y esos somos los pueblos indígenas, las nacionalidades indígenas. Para muchos fue una sorpresa cuando nos escucharon decir nacionalidades indígenas, porque antes de que escuchen la palabra de nacionalidades indígenas solo conocían ser la nacionalidad ecuatoriana, todo el mundo conocíamos solo la nación del Ecuador como país, pero los demás eran diferentes, como nosotros que estamos aquí y otros más que aún no se conocen de todos. No pasábamos más allá de ser los indios brutos, indios roscas, indios de mierda, era eso, ¿no? Y quizás después, como para decir, los campesinos. Y de esa forma, con estos términos de imponer los nuevos nombres, ¿no es cierto?, nos dejaron sin nada. Arrinconados los indios en los páramos, en las tierras donde quizás nadie ha de querer vivir porque es pedregoso, es páramo, es frío, y otros grupos de indios dentro de la selva, ahí en otro mundo donde no hay transporte. Arrinconados de esa forma, entonces eso era lo que éramos, así es como nos han mirado. Pero sí, hemos creído importante nuevamente hacerles conocer de que no somos solo eso. Nosotros tenemos raíces. No somos hojas sueltas sin saber de qué árbol, no.
sabemos cuál es, cada uno de nosotros somos parte de un árbol, con nombres y apellidos. Eso nos hizo que nosotros salgamos a luz, ya no solamente para pedirle a la autoridad, a decirle, mire, una casita comunal, unos 2 kilómetros de carretera, ampliación, qué sé yo, y tal, una que otra escuelita. Son nuestros derechos, pero quizá hasta esos momentos era visto así como algo que ya que necesitábamos compasión y no respetamos. No hemos sido respetados, no hemos sido reconocidos. Hasta nuestra forma de hablar, quizás despectivamente nos trataban a que hablemos en cristiano, porque no querían saber nuestro idioma. Pero nosotros hemos salido a luz para decirles que no somos solo eso, no somos una hoja así que vino en el viento. Como reitero, somos parte de un árbol. Tenemos nuestra raíz y eso ha sido el idioma. El idioma no es solo hablar distinto, sino que también habla de nuestra historia. Estamos definiendo nuestra identidad, quiénes somos. Vestimos como vestimos, no porque estemos a la moda, porque está expresando nuestra historia. Son como nuestros libros. No venimos solamente de ahora, tenemos una historia, reitero, y también un espacio, que son territorios propios. Sí, hemos hecho un aporte y tenemos nuestras formas de economía propia. Y también, ¿no es cierto?, sabiduría. Tenemos nuestros sistemas propios de gobernabilidad. Solo les hago hincapié en esto como para reiterar de que también, o sea, eso hace que sintamos ser diferentes. Pero no es el intento de querer crear otra nación dentro de otra nación o dividir el Estado, no, sino que nos reconozcan de que no somos, o sea, los mendigos de decir que como algo que no tiene valor, no, sino que siendo esa raíz también tenemos derechos. Entonces no estamos mendigando derechos, sino exigiendo que se nos reconozcan nuestros derechos, que se nos respete desde la diferencia que tenemos, que somos sentirnos respetados en iguales condiciones, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades. Esta situación ha hecho que también, en el caso desde los pueblos indígenas, tengamos que hacer propuestas, no solamente para quejarnos ni decirles que así nos tratan o que se siguen llevando, porque también con las políticas de los diferentes gobiernos, y eso es importante que se sepa, que las políticas de los diferentes gobiernos han hecho, ¿no es cierto?, después de habernos arrinconado durante toda la colonia y hasta los momentos actuales, van mirando dónde queda el petróleo, dónde quedan las minas, para seguir repitiendo lo que pasó hace 523 años. Nuevamente quitaron los páramos porque ahí están los ojos del agua, ¿no es cierto? Quitarles la cuestión por la cuestión del petróleo, al pretexto de que necesita el país el desarrollo. Nosotros también queremos desarrollo, pero en más de 50 años de explotación del petróleo, ¿qué tienen los pueblos de ese lugar? ¿Un buen hospital, una buena atención, una buena carretera? No. Si ustedes y nosotros aquí en otro país cualquiera, si pago el impuesto, con gusto pago cuando veo que hay una buena carretera y que hay un buen servicio y
creo que todos harían lo mismo de pagar con gusto porque están atendidos. Pero aquí se nos están llevando, porque no es que solo se sacan el petróleo, sino que ya les quitan las tierras y territorio a los pueblos. ¿Y qué beneficio reciben? También ahora, y esto viene unido, es toda una cadena, solo estoy poniendo así, saltadito las situaciones como un antecedente, un poquito largo, pero también es una realidad de la que estamos viviendo. Es decir, que todo esto, que yo recuerdo que cuando decían que tienen que sacar el petróleo, mientras más petróleo sacan, mientras más las tierras nos quitan, más endeudado está el país. Más endeudado, más pobreza, y por eso se ha aumentado la migración también. Por eso ha salido, porque no hay trabajo suficiente en el país. Subió el costo de la gasolina, de los pasajes, pero no ha mejorado los salarios de la gente de esa. Por eso han buscado, han tenido que salir de todas formas, de diferentes formas para sobrevivir con su familia. Y eso nos ha ido pasando. Ahora, ¿no es cierto? La situación cada vez es más compleja. Hoy, en estos tiempos, los pueblos indígenas, no solamente que hemos tenido que ver solo para los pueblos indígenas, no nos negamos el derecho que tenemos. Como pueblos, igual que ustedes, nosotros tenemos derechos. Pero de lo que se ganó hace tiempos, por ejemplo, el derecho a una educación bilingüe en nuestro idioma, hoy se nos ha quitado. Se han cerrado las escuelas comunitarias. De lo que se ganó un derecho con las luchas, el derecho a que nuestros pueblos tengan acceso al desarrollo de los pueblos, se ha cerrado esa instancia. Y así han ido cerrando lo que se creía que era un logro antes, ¿no es cierto? Y esto nos ha llevado, sí, a pronunciarnos, a expresarnos de manera distinta, que ha sido saliendo a las calles, que hemos tenido que luchar y exigir a los gobiernos. Pero también no solamente una protesta en esa naturaleza. Por eso, en 2008, los pueblos indígenas presentamos, ¿no es cierto?, la propuesta de la Carta Constitucional. No solamente fuimos así verbalmente, sino que una propuesta escrita de la Carta Constitucional. Parte de ello aprobaron el derecho del colectivo de los pueblos, el derecho de la Pachamama, el summa causa, ¿no? Pero ¿cuánto de eso se está respetando lo que dice la Constitución? Ninguno. Todo ha sido una contradicción. Entonces hoy las políticas de Estado están siendo distintas, y esto nos llevó que hemos tenido que estar proponiendo y saliendo a las calles, pero el gobierno actual, desde su inicio, de su periodo, ¿no es cierto?, empezó a crear el temor en nuestro país, enjuiciando. Usted le mira mal, le enjuicia. Si usted tiene una expresión contraria, le enjuicia. Y eso es lo que pasó. Cerró los medios y ha enjuiciado a muchos compañeros, nuestros líderes perseguidos. Compañero Marco es también otra víctima más, del cual estuvo detenido, ¿no? Le hicieron trampa y le detuvieron. Y así a muchos que, entonces todo el mundo comenzó a mirar de lejos, nomás estar calladitos, inconformes, sin poder decir, con el miedo de que le va a enjuiciar. A todos ha atemorizado, y después que creyó que ya están atemorizados, ahora sí nos han puesto, ¿no es cierto?, nuevas leyes. La ley de aguas, reglamento de aguas, que ahí no se les privatiza. La ley de tierras y territorio, ¿no es cierto? Y vienen también las enmiendas constitucionales ahora. En las enmiendas constitucionales, donde uno de los puntos fundamentales es
la reelección indefinida, ¿no? Después de que ya en consulta, en la aprobación de la Constitución, ya el pueblo lo decidió, ya le dijimos que no, y eso se aprobó, pero hoy lo pone como enmiendas. Los expertos juristas constitucionales, lo que ellos dicen es que no es una enmienda, es una reforma constitucional que no le corresponde, pero como sabe que eso es más complejo, ahora lo pone como enmienda, ¿cierto? Y sigue los insultos, los ataques a la gente, ¿no? A todos mismos. En este año, en este proceso, nos hemos unificado, los indígenas, los no indígenas, con los obreros, con los sectores sociales, con todos, para decirle no más. Y en varias movilizaciones la gente por fin como que tuvo un respiro, quitándose el miedo que estaba creado por este gobierno. Se ha salido a la calle a decir, y este 13 de agosto salió nuestra gente, salió el pueblo ecuatoriano, ¿no? Para decirle que el archivo de las enmiendas constitucionales, el archivo de algunas leyes más, y hemos salido a las calles, pero ahí nuevamente el gobierno ha demostrado que no tiene ninguna voluntad política como para rever sobre este planteamiento, y lo que hizo fue militarizar las comunidades indígenas, allanar a las familias, golpearles, ¿no es cierto? Eso es lo que hicieron. Y claro, y después decían que no hay derechos humanos para la policía. Y mostraron por ahí una esposa quejándose de que su marido fue golpeado. Lo que no le dijo el marido y lo que no dijeron en el spot de televisión es cuál era la misión que estaba cumpliendo. Y si es que le han pegado, que no es tan cierto, ¿dónde fue que le pegaron? Es lo que no dijo. Hubiera sido bueno preguntarle dónde fue y por qué misión estaba cumpliendo del gobierno. La misión que hizo fue entrar pateando las puertas de las casas de las comunidades, pegarles a mujeres, humillarles también, ¿no es cierto? Desvistiéndoles, incluso burlándose ahí, y claro, a toletazo limpio, ¿no es cierto?, a las compañeras. No les importaba si había niños, no había niños, jalarles el pelo o sacarles de la casa. Fue así, una batalla campal en la comunidad. Y esto no fue solo en una sola zona, sino en diferentes zonas. Y eso no dice, porque yo no sé cómo reaccionarían ustedes, cada uno de ustedes, si entran a su casa, si yo entrara a su casa, o si yo entro al cuartel de los militares y de repente le pego al miembro que está ahí de guardia en la puerta del cuartel. ¿Qué harían ellos? ¿Cómo reaccionarían? Seguro que me cogen, me masacran, pero porque yo entré con violencia a su casa o al cuartel que yo me haya ido, al cuartel de ellos a hacer lo que sea, seguro. Pero entonces, ¿cómo querían que reaccione si entra a mi casa, si entra a la comunidad? ¿Cómo querían que reaccione? Eso es lo que no dice el presidente Correa en las sabatinas. Solo insulta y quiere ser el único al Dios el que está diciendo la verdad. Muchos le creerán, muchos no le creerán. Total, a nosotros no nos interesa si le creen o no le creen, porque nosotros sí tenemos pruebas. Y sabemos nosotros que estamos con la verdad. Nosotros sabemos que tenemos la verdad y no nos ha dado miedo sobre eso. Y claro, hoy ha utilizado. Ahí tenemos pruebas de personas que les dispararon a 2,30 metros de distancia, le apuntaron al cuerpo. Antes las bombas lacrimógenas lanzaban al aire o al suelo. Hoy no, las personas lo lanzan al cuerpo, no les importa lo que pase. Entonces, son situaciones que quizá nosotros decimos que creo que se ha reencarnado García Moreno en el cuerpo de Correa, ¿no? O creo que Hitler se ha reencarnado, Hitler y Pinochet
Pinochet, que se ha encarnado en Correa, y es lo que está apareciendo, lo que es. Nadie va a creer, porque todo el mundo dice, no, es lo mejor. Las carreteras, claro que son bonitas, pero ¿a quién le beneficia? Y ahora el país está casi embargado, digamos así, porque ha hecho la venta anticipada del petróleo, ha acelerado, ¿no es cierto?, está más endeudado que antes. Mientras más plata tuvo en la época que estaba en buena venta del petróleo, más endeudado quedó el país. Y no es tan cierto, aparte de las carreteras, que es lo más visible. Es lo único que puede verse bonito, pero más otras cosas de obras realmente no. Si está cerrando las escuelas comunitarias. Los estudios gratuitos que dice el gobierno, realmente estudios gratuitos, no creo que lo tengamos. Es cierto que hay que elevar la calidad de los estudios, no decimos que no, pero ¿cuántos jóvenes con el nuevo sistema de las pruebas, cuántos jóvenes que quedan sin poder ir a la universidad? Porque le han restringido para poder entrar a la universidad de acuerdo al lugar donde vive, ¿no es cierto? Y a lo que quisieran en la carrera que podía seguir. Cierto es que algunos han recibido las becas, pero habría que preguntar si realmente le está cubriendo, porque hay muchos de los que estaban recibiendo dicen que no le cubren la totalidad incluso, ¿no? Y así, es cierto que la salud dice que ha mejorado, la salud no ha mejorado. Han puesto, sí, expertos técnicos, digamos médicos buenos, quizá también, ¿cómo se llaman? No esto, sino más bien los laboratorios, cómo mejorado, pero la tecnología, pero si no hay quien lo use, si no lo están usando. Los especialistas, por ejemplo, como no ganan bien o les exigió más horas de trabajo, han renunciado, entonces ya no están en los hospitales esos especialistas. Han dejado, prefieren volver a su consultorio privado o a otra clínica privada en vez de estar ahí, porque no está suficientemente remunerado. Se sienten así, pues. Entonces, tenemos situaciones como esas, o si no, ahora usted tiene que pedir cita, ¿no?, por teléfono. ¿Y el teléfono cuándo le contestan? Es más, yo tuve un caso que viví en mi familia. Mi familia tenía el médico que le atendió, dijo que era de urgencia, así de emergencia, la operación de un problema que tenía en la nariz, ¿no? Así, ya. Entonces, como no se tiene dinero inmediato, teníamos que buscar el hospital. El hospital, imposible. Entonces, fuimos que a través del seguro, ya teniendo el Seguro Nacional, dijo, no les podemos dar cita ahora, vuelvan, pidan la cita desde la regional. Nos fuimos a la regional dijo, pidan la cita desde el cantón, desde lo local. Y cada uno, volvimos ahí y estando libres, sin gente no nos quiso atender, dijo, pidan cita. Y eso daban para 8 días. Y de ahí otra cita, otros 15 días, y de ahí un mes hasta eso sí era de urgencia. Y por teléfono, imposible. Bueno, son mecanismos que de esa forma no mejoran. No quiero quejarme porque mucho conocen ustedes, pero esta es la situación que es importante, por la cual nosotros hemos planteado, ¿no es cierto?, el archivo de estas leyes y que haya un cambio verdadero. Si es que queremos el suma causa, no es suficiente con las carreteras, ¿no? Si igualmente tiene que mejorarse todo, y ahora hay una confrontación con el pueblo. Ahora, a raíz del 13 de agosto, el gobierno siempre está en campaña, y lo que ha tratado es de confrontar, nuevamente impulsado su política racista, ¿no? Porque ahora nos trata de ponchados, de emplumados, y solo le falta poner la palabra maten a los indios. Pero que sí hay la disponibilidad
con todo eso sí, por eso lo que pasó con la compañera Lourdes Iván. Claro, el gobierno dice ahora, si me culpan, entonces juicio. Pero es que tiene gente que hace el trabajo sucio, pues. No va a aparecerle directamente. Hace el trabajo sucio y claro, ahora encuéntrenle. No hay investigación, ahí no ha habido los ojos de águila para saber quién es, ¿no es cierto? Todo eso, incluso la seguridad. Hay que mirar a dónde está enrumbando esta situación, pero nosotros hemos dicho, no vamos a retroceder.